Bienvenidos y bienvenidas a Política al Grano, el podcast en el que hablamos de política sin rodeos al calor de una buena taza de café. Sírvete el tuyo, que mientras te lo tomas, nosotros te hablamos de un problema político de este país o, como en el caso de hoy, del mundo. Jorge, ¿qué café nos estamos tomando hoy? Hoy nos estamos tomando un café que se llama Café La Cabaña Qualibet. Es producido en la finca La Cabaña, que queda ubicada en la vereda Miraflores del municipio de Venecia, y que es cultivado a 1900 metros sobre el nivel del mar y que es secado al sol. No es secado ni en marquesina, ni en secadora con carbón o con algún combustible, sino secado al sol, que le da un tono especial ya cuando usted lo tuesta y lo muele. Está más rico, Sí. está muy bueno. Muy rico. Bueno, y volver a insistir en la invitación. Tomar cafés de fincas es una buena idea, más saludable, es más rico y además apoya uno la economía de los campesinos. Le ayudamos a los campesinos colombianos a que vendan el café a buen precio aquí al interior del país. Bueno, hoy es un capítulo especial porque estamos en medio de un conflicto creado por Estados Unidos y por Israel en una inaceptable agresión imperialista contra la República Islámica de Irán. Usted puede tener todas las contradicciones que quiera con la República, con los gobernantes de Irán, pero no tiene el derecho a ir a invadirlos de esa manera bárbara, como lo han hecho. Y hoy queremos hacer un análisis, no solo desde el punto de vista histórico, sino un análisis de geopolítico actual. Cómo va el desarrollo de la guerra declarada por Estados Unidos, repito, injustificadamente. Entonces, por eso invitamos hoy, de manera muy especial, a nuestra directora, que es además historiadora, y que tiene una plataforma que se llama Historia de Melocotón, donde toca temas históricos y desarrolla bastantes temas interesantísimos sobre la historia del país y del mundo. Y por eso le invitamos hoy, porque ella ha sido profesora, es decir, precisamente de la historia de Irán en cátedra universitaria, y queremos que nos ayude a entender un poco la historia de esa República Islámica de Irán. Entonces empecemos con nuestra invitada. Cuéntenos en rasgos generales unos datos que la gente generalmente no conoce sobre ese país que es bien distante de nosotros. Bueno, lo primero que hay que saber, y bueno, a ustedes agradecerles también por la invitación, lo primero que hay que saber es que una cosa bien importante es intentar no leer o no hacer una lectura occidental frente a las disposiciones, las decisiones, los asuntos que tengan que ver con países, sobre todo medio orientales, en donde hay tanta presencia musulmana, y pues obviamente eso nos ha venido como dando obstáculos a la hora de ser más bien rigurosos en el análisis de la historia de Irán. Para empezar, de alguna forma les cuento que Irán, pues al principio se llamaba Persia, fue el imperio persa. Luego, a inicios del siglo XX, hay un golpe de estado en contra del Shah Qajar, que es la familia Qajar, y que obviamente pues es dado por Reza Pahlavi, que va a ser de nuevo el que va a inaugurar una nueva dinastía de los Shah en Irán. Es importante, y es que a pesar de que los Shah y a pesar de que el Shah no era como tal perteneciente a la religión islámica, pues de todas maneras siempre hubo unas mayorías del país que eran islámicos. Una pregunta, el Shah, para que la gente lo entienda, es como el rey. Sí, el Shah es Como el rey. emperador. Exactamente. El Shah es el rey, es la persona que gobierna Irán de una manera absolutista y pues que de alguna u otra forma estaba desconociendo tanto los Qajar como los Pahlavi, que van a ser la última dinastía de Irán, y que de hecho es Reza Pahlavi el que nombra al territorio como Irán, o sea, deja de llamarse Persia, sino que empieza a llamarse Irán. Tienen un desconocimiento total de la presencia del Islam. O sea, están prácticamente declarándole la guerra al Islam. Entonces ya empieza a haber como una serie de contradicciones sociales entre esas mayorías que son chiitas, que el chiismo, digamos, es una rama del Islam. Están los sunís, están los chiíes, que son, digamos, como una separación frente a la muerte de Mahoma. Entonces ahí, en ese desconocimiento del Islam, es que empieza una cantidad de confrontaciones sociales a lo largo del siglo XX. Bueno, pero y entonces ahí entramos en el siglo XX, Juli, y en el siglo XX se da como la revolución islámica, todos los cambios en
en Irán y eso tiene efectos sobre la vida política del país, sobre las relaciones internacionales. ¿Qué pasa ahí? Pues, ¿cómo se transforma la cultura de Irán y la política de Irán en el siglo XX? ¿Qué es lo que pasa? El territorio iraní ha sido un territorio altamente disputado por potencias internacionales. Potencias desde finales del siglo XIX. Es decir, Irán ha sido campo de batalla de las internacionales casi toda su historia. Eso es una cosa clarísima. No es una... rusos, ingleses, soviéticos, estadounidenses. Ha habido una serie, digamos, como de disputas dentro del territorio iraní, al punto de que también hay una crítica fuerte de los líderes del Islam chií de Irán, porque están sintiendo que el Shah está intentando occidentalizar el territorio, ¿cierto? Cuando Reza Pahlavi, que es el primero de la dinastía, cuando Reza Pahlavi de alguna forma está teniendo una relación con los alemanes porque considera que puede hacerlo porque no está metido ni en la primera ni en la Segunda Guerra Mundial, es Inglaterra la que le dice: si usted no corta relaciones con los alemanes, pues entonces nosotros vamos a cerrar absolutamente todo, la red financiera, los bancos ingleses que eran pues digamos como los que hacían más presencia, y sobre todo lo estamos amenazando con que vamos a financiar una independencia de una de las regiones más importantes de Irán, que es donde más se han encontrado yacimientos petroleros. Entonces miren que Irán ha estado casi toda su historia y desde el siglo XX contra la pared de las amenazas, de las arremetidas, de todo, de las potencias internacionales, sobre todo pues también obviamente de Inglaterra y posteriormente de Estados Unidos, que prácticamente hereda las colonias inglesas. O sea, desde que el imperialismo es imperialismo, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, ha habido sobre Irán un acecho permanente, incluso es evidente por sus recursos energéticos de petróleo y gas. Esos yacimientos son enormes. ¿Algo de eso? Sí, o sea, los ingleses son los primeros en descubrir petróleo en Irán. Y esto es claro tenerlo en cuenta, y es que Irán es el primer país de Medio Oriente en descubrir yacimientos petroleros y de gas en su territorio. Entonces, Irán obviamente está en el ojo del huracán porque prácticamente, aparte de ser un país tercermundista, altamente agrario, con una cantidad de problemas y desigualdades sociales, pues que usted descubra petróleo, eso es una condena impresionante si usted es un país claramente atrasado, tercermundista en todo este sentido. Cuando Reza Pahlavi dice: yo no me voy a aliar con absolutamente nadie durante la Segunda Guerra Mundial, empiezan las amenazas de los ingleses y le hacen un golpe de Estado. Tanto Estados Unidos como Inglaterra y la Unión Soviética hacen un golpe de Estado, hacen una invasión para que Reza Pahlavi se exilie y le entregue la corona a su hijo, que su hijo es Mohammad Reza Pahlavi, que inicia literalmente una serie de concesiones con Estados Unidos, incluso en reuniones constantes con John F. Kennedy, por ejemplo, que Kennedy es prácticamente el que le da toda la documentación, todas las cosas que se deben hacer en Irán, al punto de entregar absolutamente todos los intereses, todos los recursos, absolutamente todo de Irán, entregárselo a Estados Unidos. Entonces, eso obviamente para muchos frentes dentro del país, tanto frentes del Islam como frentes también de comunistas que estaban haciendo presencia en Irán, gente de izquierda, gente democrática en ciertas formas, estaban contra completamente de que Irán, por ejemplo, le entregara absolutamente todas las concesiones petroleras a Estados Unidos. Y después viene a ese segundo Pahlavi, lo derroca la Revolución Islámica. Y eso coincide un poco con la toma de la embajada americana. Eso es un episodio bastante importante en la vida actual de Irán. Eso es bien importante porque antes, Reza Pahlavi, Mohammad Reza Pahlavi, hijo, le dan 2 golpes de Estado, ¿cierto? El primero es por el primer ministro, que era Mohammad Mossadegh, que literalmente él propone la nacionalización del petróleo iraní. Es decir, no más petróleo ni para los gringos ni para los ingleses. Si quieren hacer negocios con Irán para el petróleo, pues tienen que negociar con los iraníes para esto. Entonces es una falta de respeto a lo que está sucediendo. El Shah es exiliado, pero luego la CIA le hace un golpe de Estado a Mossadegh, que la CIA ya plenamente lo confirmó, le hace un golpe de Estado a Mossadegh para quitarlo, para incluso condenarlo de unas formas, pues como ya sabemos, no ha hecho Estados Unidos, e incluso lo viene haciendo actualmente, condenarlo y regresar al Shah Mohammad Reza Pahlavi, que ahí de alguna forma es que sí se inicia la etapa durísima, de primero rechazo al Islam,
en un país en donde el 80% de la gente es chií, ¿cierto? Entonces, rechazo al Islam, expropiaciones a los líderes religiosos de tierras, ¿sí? E incluso la prohibición del hijab para las mujeres, ¿sí? Estamos aquí literalmente en una etapa de plena occidentalización para que las gentes de Irán aceptaran las concesiones con Estados Unidos. Entonces, miren que ha sido una cosa plenamente sistemática, y ya luego entonces mucha gente empieza a armar un frente amplio, sobre todo por la presencia de un líder muy importante, muy importante, que fue exiliado desde hace años por el Shah Mohammad Reza Pahlavi, que es precisamente Musavi Khomeini, que es el primer ayatolá que va a tener Irán y que es el líder de absolutamente toda la revolución. Y ojo a esto, la revolución de Irán inicia una primera etapa con un frente democrático, ¿cierto? Amplio. Un frente muy amplio en donde cabían obviamente todos los sectores que estaban en contra del Shah. Pero a falta de un líder concreto, a falta de una intención concreta de qué iba a suceder después de sacar al Shah, pues obviamente el Islam se toma la revolución y la lidera. Con lo que dice Jorge de la toma de la embajada norteamericana en la revolución islámica, yo quería aquí empezar a conectar ya con el conflicto con los Estados Unidos, porque ese es, digamos, como el antecedente más llamativo y que tiene que ver con esto que voy a decir. Aunque Irán ha estado como en el ojo del huracán de todas las potencias imperialistas durante todo el siglo XX y en estos primeros 20 años del siglo XXI, 30 casi, lo que ha parecido que ha confirmado es que es un territorio bastante inexpugnable. O sea, que casi todas las incursiones militares de otras potencias, o todas, han sido bastante fracasadas, y una de ellas es la retoma de la embajada gringa, que es una operación bastante conocida, la de Garra de Águila, en la que los iraníes, sin disparar una sola bala, provocan la muerte, pues o termina con la muerte de una decena de oficiales norteamericanos y con la destrucción como de 5 aeronaves. O sea, pues por cosas como medio del destino, pero también porque el terreno es montañoso, porque es un terreno difícil, porque es un territorio muy extenso, es 3 veces el tamaño de Irak, y eso provoca que sea muy difícil controlarlo militarmente, y los iraníes han sabido aprovechar eso, y yo creo que con eso entonces podemos empezar a hablar del conflicto actual. Y antes de empezar a hacerlo, yo creo que es una buena idea recomendarle a quienes nos escuchan y nos ven que tenemos un episodio que le dedicamos al tema de Palestina, y que si bien es un tema distinto, se explica un poco el contexto geopolítico de la región de Medio Oriente y las intenciones imperialistas allí de Inglaterra o el Reino Unido y de los Estados Unidos durante el siglo XIX, el siglo XX y el siglo XXI, y cómo operan, porque hoy el conflicto de hoy tiene que ver con el conflicto entre Israel y Palestina, que se ha extendido hacia Irán, que es básicamente el enemigo natural hoy de Israel y del proyecto sionista. Desde la segunda mitad del siglo pasado, Estados Unidos definió en su política imperialista hacia el Medio Oriente que su aliado principal, su columna vertebral, era el Estado de Israel. Y el Estado de Israel simultáneamente ha tenido una política de expandirse en el territorio y crear el Gran Israel. Y eso ha chocado con la resistencia de los pueblos árabes, palestinos, es decir, el pueblo jordano. Eso ha tenido en conflicto la región todo el tiempo. Por esa decisión, dijéramos, arbitraria de partir una nación y otra de las potencias coloniales. Las partieron como les dio la gana, como les pareció, y eso entró en conflicto con la presencia histórica de distintos pueblos en esa zona. Hoy, por ejemplo, subsiste un conflicto enorme con el pueblo kurdo. El pueblo kurdo tiene derecho a una nación en el mundo y no hay un país que se llame Kurdistán. Ese es uno de los conflictos latentes y que puede tener desarrollos muy graves después. Pero entonces vengamos a lo de Irán. En lo de Irán, realmente lo que pasó en esta última agresión imperialista e injustificada de Estados Unidos e Israel simultáneamente contra Irán es que Estados Unidos se fue a apoyar a su aliado natural para tener el control de la zona en la intención de destruir a Irán. A propósito del que le ha ido bastante mal. La verdad es que la propaganda occidental y la propaganda que manejan los medios de comunicación norteamericanos habla de muchos triunfos y eso, y realmente lo que hemos descubierto es que les está yendo como a los perros en misa. Yo quiero hacer una cosa para introducir algo que sé que Guyana quiere decir y tiene que ver con esto.
en buena medida los triunfos de los que se mueve la propaganda occidental de Estados Unidos en Irán son porque han logrado matar a unos ciertos dirigentes políticos, militares iraníes, pero también es importante recordar que la cultura chií, o sea, que ellos sean chiitas, tiene un fuerte componente del sacrificio, de la inmolación, del martirio. Eso para ellos culturalmente es importante. Entonces realmente eso no es un golpe fuerte a la estructura política organizativa de ellos. O sea, porque ellos tan pronto como les matan una cabeza, pues tienen otro que lo reemplaza y no, ellos no valoran tanto la individualidad como los occidentales la valoramos. Yo quería, Juli, que nos expliques un poco cómo es la organización política de ellos. Esto es muy importante porque a nosotros nos han metido en la cabeza y Estados Unidos nos ha metido en la cabeza que en Irán no hay democracia, que Irán es un régimen. Realmente, donde sí se puede ver una presencia absurda del poder y de la forma en cómo se han sometido a otros pueblos es precisamente desde Israel. O sea, Israel e Irán fueron aliados durante el Shah, ¿sí? Luego Irán rompe absolutamente con Israel precisamente por eso que tú dices, por ese proyecto, digamos, expansionista y sobre todo occidentalizador, que es una cosa que el Islam rechaza completamente, ¿cierto? En Irán hay elecciones cada 4 años para elegir presidente y a su vez cada 8 años para elegir a lo que se llama la asamblea de expertos, que la asamblea de expertos es la que elige al ayatolá, la que controla al ayatolá. Lo que pasa es que nosotros creemos que el líder supremo a nivel político, económico, todo es el ayatolá. Realmente el ayatolá es un líder religioso, es como el papa para el chiismo, ¿sí? Entonces esto es bien importante, no es que no haya democracia, no es que haya represión. Tenemos unas concepciones que nos han intentado, digamos, meter Estados Unidos en la cabeza y por eso creer que hay gente en Irán que está celebrando y multitudes y masas de gente que está celebrando, por ejemplo, la muerte del ayatolá Jomenei. Realmente esto fue, como dice Alejo, un sacrificio en unas teorías, pues, políticas y económicas que varios expertos han hecho. Posiblemente un sacrificio para llevar a cabo, digamos, como también un despertar de resistencia que está teniendo el pueblo iraní en contra del imperialismo y por lo que ha tenido que pelear durante casi toda su historia y sobre todo con Israel. Bueno, vamos a porque el tiempo apremia, sí, claro. Entonces vamos a mirar una cosa que queremos mirar, porque aquí el primer efecto que lo estamos sintiendo todos en el bolsillo es la disparada de los precios de los combustibles, del petróleo, del gas, de la gasolina, de todo, porque Irán, en respuesta a la agresión, ha hecho ha echado unos misiles y unos drones y unas cosas a otros países. Sobre todo unas minas. Pero ha bloqueado, ha hecho que bloquea el estrecho de Hormuz. El estrecho de Hormuz es un espacio muy pequeño, unos 30 kilómetros de ancho, apenas, que queda entre la península arábiga y la República Islámica de Irán. Ese estrecho de Hormuz, por ahí pasa el 20% del combustible mundial y el combustible que abastece a muchos países occidentales. Entonces, eso ha hecho que el petróleo se pegue una disparada de 60, 70 dólares a 110 que ha estado esta semana pasada. Y eso le crea graves problemas pues a todo el mundo porque se nos encarece la vida, pero sobre todo a Trump, que había prometido no meterse en ninguna guerra extranjera, que había prometido que iba a bajar los precios de la canasta familiar y el combustible. Y hablemos un poco de eso de la cerrada del estrecho de Hormuz, porque lo que tenemos claro, Alejandro, es que el estrecho de Hormuz no está cerrado. Está cerrado para los enemigos de Irán, pero no está cerrado. Ojo con eso. Ya vamos a explicarlo un poco, pero yo quiero decir algo antes de eso, y es una cosa que probablemente no está muy bien calculada, es que este es un conflicto bastante asimétrico. O sea, Estados Unidos tiene una gran capacidad militar de bombardear y ha logrado dar golpes muy importantes militares a la cúpula militar iraní y a ciertos aparatos de defensa de ellos y de ataque. Pero lo que hay que entender también es que ellos tienen una relación asimétrica en lo militar porque Irán controla muchas milicias aliadas alrededor del mundo como proxies, Hezbollah en el Líbano, los hutíes en Yemen, diversos grupos en Irak y en Siria. Y entonces, digamos que el conflicto, aunque usted acabe con Irán, pues eso está lleno de gente en las montañas que está en toda la disposición, además por ser chiíes, de inmolarse en el conflicto. Y
una de las decisiones de Irán ha sido bloquear el estrecho de Hormuz. Y en esto que usted dice, decirle al mundo, porque Estados Unidos convoca una gran coalición, y ya vamos a explicar eso, para ir a desbloquear el estrecho de Hormuz. Irán les dice, ¿qué coalición? Es que el estrecho de Hormuz no está bloqueado para Estados Unidos y para los enemigos, para los que nos están atacando, pero para los que no nos están atacando, bien pueda pasen por el estrecho de Hormuz. Y Estados Unidos convoca digamos, una gran coalición internacional, llama a China, India, Japón, a otros países, a Corea, y les dice, bueno, métanse allá, y pues resulta que nadie se está metiendo. El 14 de marzo, después de haber dicho, disculpen, no George Bush, iba a decir George Bush, después de haber dicho Donald Trump que él solo era capaz de afrontar la guerra con Israel, llamó el 14 de marzo, pues apenas la semana pasada, a una gran coalición para desbloquear el estrecho de Hormuz. Y nadie le ha parado bola, nadie. Ninguno ha mandado tropas, ni barcos, ni nada, ni Inglaterra, que es el que más aplaudió la invasión, ni siquiera Inglaterra. Y algo Francia, que ha hecho alguna cosa. No, Francia dijo que ellos mandaban alguna cosa, pero después de que pasara la pelotera, que ahora no se querían meter en esa pelotera. Nadie quiere meterse, nadie quiere ayudar a Trump. China e India y Turquía hicieron todo lo contrario. Negociaron por aparte con Irán que les dejara pasar sus buques con petróleo para Turquía, para India. Además, India, ojo, eso de India es importante. Hay 9 millones de ciudadanos indios que viven en los países del Golfo Pérsico, en Irán, en Qatar, en los Emiratos Árabes, en Arabia, y entonces, pues India no se va a meter en un conflicto donde hay unos pocos ciudadanos de ellos que están corriendo peligro. China tampoco se va a poner a pelear a cuenta de que a solidarizarse con Estados Unidos. Turquía, que es de la OTAN, también negoció por aparte con Irán. Y las potencias occidentales, los europeos, se agallinaron y le dieron a Trump, bueno, sí, nosotros estamos de acuerdo con usted, pero nosotros no nos... Pero es que el dato es este. Resulta que Estados Unidos solo tiene 2 buques. Esa es bien importante. Desminan, que tienen capacidad de quitar minas marítimas. Solo 2 buques. Y construir un buque de esos es difícil, o sea, no van a poderlo construir en el corto plazo. Europa, toda la Unión Europea tiene cerca de 200. Europa podría mandar esos buques, pero saben lo problemático y lo difícil que es mandarlos en este momento. Entonces lo que le han dicho es, cuando acabe el conflicto, ayudamos a desminar, pero ahora no se han metido a intervenir. Y esa es una situación en la que, aunque Estados Unidos e Israel tienen una gran capacidad militar, están bloqueados porque es que contra esas minas, o sea, esas minas a los iraníes no les cuestan casi nada, son muy baratas, son muy fáciles de poner, las ponen sin necesidad de intervención humana, las lanzan en lanchas autotripuladas, o sea, las dejan que el mar se las arrastre. O sea, es que es una cosa muy fácil de poner y desde las montañas las ponen con una sola persona y se esconde. O sea, por eso vuelvo y digo, es una relación asimétrica. Y esto tiene un antecedente, Jorge, y fue la guerra de los petróleos del 87. Yo quisiera que usted, que conoce un poco más de este contexto, explique por qué no se parece la coalición que hoy convoca en los Estados Unidos a la guerra del 87. Porque es que en el 87 el origen del conflicto, del cierre del estrecho de Hormuz, fue la guerra entre Irán e Irak y el bloqueo a los buques de coaitíes. Y eso, entonces Estados Unidos convocó una gran coalición para desbloquear el estrecho de Hormuz, pero sin tomar partido en la guerra entre Irán e Irak, simplemente para desbloquear y desminar. Ahí fue donde Europa se llenó de buques barreminas, cuando en el 87 hicieron eso. Y eso fue una gran coalición que funcionó y lograron abrir el estrecho de Hormuz a un costo altísimo, entre otras cosas, porque los muertos que hubo, Estados Unidos perdió 400 hombres en ese conflicto que no era de ellos, era simplemente por ir a bloquear. Y los Estados Unidos tumbaron un avión civil iraní que mató 290 personas. O sea, ese conflicto fue complicado y era una guerra entre Irán e Irak. Ahora es Israel y Estados Unidos contra Irán. Estos tienen... ya no es neutral Estados Unidos. Ya no es neutral Estados Unidos y entonces esto tiene unas connotaciones mucho más graves. Esto puede desembocar, o sea, no sabemos todavía el desenlace, pero el desenlace puede ser muy grave. Y Estados Unidos ya no puede convocar la gran coalición para abrir el estrecho de Hormuz porque nadie se le sumó. Nadie es nadie, ni Arabia Saudita siquiera. Arabia Saudita tiene un poco de petróleo guardado porque
el problema del estrecho de Hormuz no es que haya unos tipos parados que no dejan pasar los barcos, no, es que los barcos para transportar cualquier mercancía necesitan un seguro y las compañías de seguros no están amparando esos buques para pasar por el estrecho de Hormuz. Entonces el dueño de un barco dice, no, yo no paso por ahí porque si no hay quien me asegure la carga y me asegure mi barco, pues yo no voy a arriesgarme. Entonces los barcos están parados, no porque hay un tipo parado amenazándolos con un cañón, no, es porque no tienen seguro y no pueden pasar. Y ya dijeron los iraníes, no dejamos pasar es a los buques enemigos. A los buques que transportan petróleo para los amigos o que hagan acuerdo con nosotros pueden pasar tranquilamente. Julián iba a decir algo de la guerra entre Irán e Irak, ¿cierto? Sí. Sí, o sea, realmente la guerra entre Irán e Irak, que aparte obviamente puede tener unas connotaciones religiosas, porque recuerden que Irak es completamente suní, ¿sí? Mientras que Irán es prácticamente el único país del mundo donde las mayorías son chiitas, pues realmente se convierte y escala a un conflicto incluso de control territorial de los yacimientos petroleros que comparten Irán e Irak en una frontera que supuestamente se intentó definir por acuerdos internacionales, pero que, como dice Jorge, fueron bastante devastadores en una guerra que duró alrededor de unos 8 años seguidos de enfrentamientos entre los dos países, pero también hay que tener en cuenta que Irán e Irak no siempre han sido enemigos y que recientemente tuvieron algún tipo, digamos, como de acercamiento, precisamente unidos bajo la idea de la expansión de Israel. Vamos a cerrar este episodio con una pregunta que me parece muy importante y que creo que Jorge es el llamado a responderla porque es el que entiende un poco más de estas cuestiones geopolíticas. Jorge, hoy lo clave casi que para el resto del mundo en ese conflicto entre Estados Unidos e Irán es el estrecho de Hormuz. Yo creo que esa es la cosa clave en este conflicto, pues por ejemplo para los intereses de los colombianos. Y la pregunta es, ¿se va a reabrir ese estrecho de Hormuz? Y con esto ya vamos cerrando el episodio. ¿O cuándo se va a reabrir ese estrecho de Hormuz? Esa es la pregunta del millón, Alejandro, porque el estrecho de Hormuz, le repito, está abierto. Está abierto, pero para los que no le han declarado la guerra a Irán. Entonces el estrecho de Hormuz está parcialmente abierto. Entonces puede suceder que ese statu quo de abierto para unos y cerrado para otros se mantenga durante mucho tiempo. O puede suceder que Estados Unidos tome una arremetida de tal magnitud que lo abra a sangre y fuego, liquidando no sé cuántas personas y cuántas instalaciones y cuántas cosas. Eso sería una barbaridad. Que ese sería un segundo escenario. Y tal vez un tercer escenario es que haya una especie de cese al fuego y acepten que Irán es una nación que tiene derecho a existir sobre la faz de la tierra. Esa sería la más fácil de todas. Esa sería la ideal, que respeten al pueblo iraní y que Trump, que está metido en la grande, porque ojo, tiene elecciones en noviembre. Las de medio mandato. Las de medio mandato que puede cambiar la correlación de fuerzas en el Congreso y el rechazo del público norteamericano, del pueblo norteamericano, a esta acción aventurera imperialista de Donald Trump y de Netanyahu le puede costar un revés electoral de magnitudes enormes. Es que no nos olvidemos, y ya entonces con esto voy a cerrar, no nos olvidemos que el director de la agencia antiterrorista de los Estados Unidos acaba de renunciarle a Donald Trump porque está en contra de la guerra con Irán. Dice, es que nos metimos en esa guerra aupados por el lobby sionista en el Congreso de los Estados Unidos, el lobby de los pro-israelíes en Estados Unidos. Nos metimos en una guerra que contra un país que no significa ninguna amenaza para los Estados Unidos. Irán no amenazaba a los Estados Unidos. Y Donald Trump se metió en esa guerra pensando que iba a ser muy rápida, que no iba a tener consecuencias para los Estados Unidos y quizás le va a costar políticamente, como le costó políticamente a Carter la retoma de la embajada de los Estados Unidos, que perdió la reelección por haber fallado en la intervención militar en Irán. Y hay que recordar que Trump desde su primer mandato intentó por todos los medios empezar una guerra con Irán, sobre todo con la muerte y el asesinato de Soleimani, que fue el gran general la segunda persona más importante de Irán para esa época, que es asesinada en Irak precisamente, y que Trump confirma su muerte. Entonces es algo que él ya tenía muchas ganas de empezar a plantearse. Veremos cómo se desarrolla. Yo creo que este tema tiene más tela para cortar. Se meten en camisa de 11 varas, decían los abuelos. No, aquí nos podemos quedar 2 horas hablando de este tema. Yo creo que este episodio ya ha llegado a su final. Esto es Política al Grano. Somos Jorge Gómez y Alejandro Arcila quienes hacemos los guiones y presentamos este podcast. Hoy
con la presencia estelar de nuestra directora Juliana Bernal Palacio, que además es historiadora, la jefa de su propio proyecto que se llama Historia de Melocotón, que es muy bueno, profesora además de historia en distintas universidades, en EAFID, ¿dónde más? En EAFID, no, pero ha sido profe en otras universidades, bueno. Y bueno, les agradecemos mucho que se hayan quedado detrás de cámaras. Hoy, como Juli no está en la cámara, nos acompaña Jami Gómez, y en el sonido nos acompaña Julián Núñez, Juan Zuleta nos acompaña en la parte técnica y Luisa Margarita Daza nos acompaña en asuntos relacionados con las redes sociales y con la preparación de los episodios. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado. No se olviden de comentar, suscribirse, darle like, compartirlo, y nos vemos la próxima semana en otro episodio de Política al Grano.